Me llamo Antonio Ruiz Cañedo. Día 2 de diciembre de 1925, en Frigiliana. De mi abuelo, pues sí, los conocía los dos abuelos. Eran hombres que tenían tierrecillas y trabajando en el campo y eso. Sabía leer y escribir mis abuelos maternos. El materno. Luego, por la parte de los abuelos paternos, no sabía. Religioso sí era. El trabajo en el campo aquí era muy duro, porque el terreno ya lo ve usted, es muy accidentado, y aquí la maquinaria, y entonces no existía todavía la maquinaria, que era todo a brazo, muy trabajoso. Desde por la mañana, antes de salir el sol, hasta por la noche, después de ponerse el sol. Ni fiestas, ni domingos, todos los días al campo, todos los días. Aquí los cultivos más extendidos era la vid, la aceituna, y luego la caña de azúcar. Aquí había una fábrica, y todavía existe la fábrica, de miel de caña. Casi toda la tierra de regadío, porque la vid y el olivo en el secano. Regadío para la caña de azúcar, que era casi todo caña. Y unas acequias de agua que la harían los moros. Viene el agua allá de 7 u 8 kilómetros del río Higuerón, que le dice, de lo alto del río, que nace allí agua. Toda la jurisdicción del pueblo. Prácticamente era caña de azúcar, sí, ¿no? Casi todo. ¿Cómo es el cultivo de la caña de azúcar? No, eso se plantaba y la caña pues tenía una duración de 5 o 6 años. Ya envejecía, la quitaban y volvían a plantar nuevas. Bueno, pues una vez que empezaremos por la recolección, que después de la recolección viene la labranza y todo eso. Sí. La recolección siempre empezaba aquí en febrero o marzo y duraba pues hasta mayo o por ahí. Una vez que se había quitado la caña, pues se labraba, se le daba una laborcita, pero a mano, con una herramienta a mano y eso, y llevan creciendo hasta el año siguiente. Que eso no era cada 2 meses ni cada eso, dura un año con un hacha. Hachas que había para cortar la caña, sí. Aquí la agricultura está muy repartida. Aquí es milagro la familia que no tiene un trocito de terreno, y casi todos pues tenían caña. Uno a cortar la suya, el que no, pues el amigo o el vecino, en fin, ahí con el otro vecino a hacer la recolección y eso. La fábrica donde ya la molturaban, el ingenio. Antes tenía unos rulos que los hombres tenían que ir echando las cañas allí a puñado para que los rulos las amolturaran. Salía el caldo iba a unas carderas y lo cocían y ya hacían la miel. Aquí se cobraba por una arroba de caña, una arroba son 11 kilos y medio, sí. 40 céntimos, a 40 céntimos la arroba de caña. 11 kilos de caña para 40 céntimos. Bueno, después ya a medida que avanzaba el tiempo, pues iba prosperando un poquillo. Sí, el que iba a trabajar al campo, que no tenía nada, que iba a ganar el jornal, lo mismo ganaba en la aceituna, que en la vendimia de la uva, que en la caña, que sembrando patatas, que el jornal, 10 pesetas de jornal, pues 10 pesetas. Que ganaba un trabajador del campo 3,50, decían 14 reales. 3,50. Pues los arrieros era la persona que tenía una bestia para buscarse la vida con eso. Pues compraba la miel en la fábrica y la llevaba mayormente a los pueblos de Granada y Jaén a venderla. Últimamente creo que llevaban miel de caña a las Canarias, a las Islas Canarias. O sea, los molinos de aceite, ¿cuánto había? ¿Dónde estaban? ¿Cómo funcionaban? Antes había más molinos que ahora. Ahora hay una fábrica nada más. Molinillos que con una bestia tirando del rulo, dando vueltas, de eso había a lo mejor 5 o 6 molinillos de eso en todo el pueblo. Y llevaba la aceituna y a cambio de la aceituna te daban el aceite que había dado la aceituna que llevaba y la misma sociedad esta de la Torre, de la fábrica de miel y eso, tenían fábrica de harina. Viniendo para arriba, ¿ha visto usted un caserío que le dicen La Molineta? Ahí en una curva que hay en la carretera, ahí tenían una fábrica de harina, la sociedad esta de la Torre. Algunas veces cuando teníamos
de hacer labor y eso, y ellos no lo podían hacer todo, pues siempre buscaban un hombre o dos que les ayudara. Que le ayudaba a lo mejor la recolección. Dándole su jornalito de que 3,50 o 3 pesetas, lo que fuera. Bueno, el cine, la primera vez que hubo cine aquí sería en los años, vamos a ver, en los años 30 y tanto, pero 30 y tantos bajos, 30, 35, estaba el cine. Antes, en aquellos tiempos, era calle Alfonso XII, se llamaba. Está casi en el centro, estaba el cine. Un patio muy grande que había, hicieron unas vallas de cañas de estas que hay para las vallas y eso. Y ya está, y un toldo, 2 toldos por arriba. Y Primero, sí, pues iba la gente al cine. Sí, le gustaba la gente, no había otra cosa, era muy barato, ya no me acuerdo yo lo que valdría una entrada, pero porque los chiquillos la mitad de las veces, pues como se decía aquí, nos colábamos, por la noche. Siempre por la noche. Sí, por la noche. Es que precisamente, me acuerdo yo, en el tiempo de la guerra hubo un teatro aquí, que en la misma fábrica de la miel, sí, tiene unos salones muy grandes. Sí. Y la sociedad esta de la torre, pues, o le alquilaba o el salón se lo cedía y ahí hacían teatro, sí. Y se tiraba, algunas veces se tiraba aquí hasta un mes y todo eso. Una compañía representando. Una compañía, sí. No No había otra cosa, ni tele, ni nada, eso es lo único que... Claro. Cuando venía y estaba aquí una semana o 20 días, pues la gente iba. Era una casa muy grande, la de mi abuelo, muy grande. Era la posada. No había ni restaurante, ni hoteles, ni nada de eso, pues ahí paraba el forastero que venía, o muchos arrieros que venían de la parte de Granada a comprar cosas aquí en la costa para llevarlas para arriba, y ahí paraban, cuadras muy grandes para tener allí 10 o 12 bestias, o un salón grandecito que se le llamaba el descargadero, que es donde descargaba el arriero, y allí ponía las cargas, le quitaba el aparejo o la caballería, y el arriero pues tenía que dormir en el aparejo de la bestia. Luego llegaba, aparte del arriero, pues el que era, por ejemplo, un viajante que venía a vender cosas a las tiendas. Si venía un maestro de escuela, como no había otro sitio, pues paraba allí en la posada también. Claro, ya dormía en una habitacioncita con su cama y eso. Y claro. Quizás habría 7 u 8 habitaciones con camas y todo para... No, en el campo no había luz, ahora sí hay en el campo. Y en el pueblo, pues había luz, pero a lo mejor en una casa había solamente... Una bombilla. Una bombilla, solamente en toda la casa. Claro. Tenía agua propia, tenía un huertecito allí muy cerca de la posada y había un aljibe. Nacía agua y de allí la sacaban. Llevaba el agua a la posada. En la posada había sus grifos de agua y todo, que no los había casi en ningún sitio. Había grifos, sí. Por allí pasaban acequias de esas y había un par de retretes, sí. Y luego el agua para lavar, sí, eso en las habitaciones, pues había lo que le dicen un lavabo de madera con una palangana y un jarro lleno de agua para echar el agua a la palangana y eso. Sí, había un médico en el pueblo, entonces el médico hacía una iguala, que hacían la iguala médica, ¿no? Pagaba 2 reales al mes o 1 peseta y ya tenías derecho a médico, si te ponían malo. Sí, yo recuerdo de cuando existía eso de la iguala, el médico cobraba 6 reales a una familia y ya tenía, toda la familia tenía podía ir al médico, ¿no? Servicio médico, por 6 reales te ponían malo y lo llamaba, como pagabas tu cuota, la ama de casa solamente en la casa, a barrer, a fregar, a hacer la comida, a hacer la cama, todo el día liado haciendo cosas y eso. Las mismas hijas, 2 hijas que tenía y ella y mi abuela, las tres estaban para... ¿Cuál eran las comidas típicas? Unas patatas cocidas, migas, ¿sabes lo que son migas? Sí, claro. Migas, se ponían puchero, que le decíamos olla, una olla. Una olla. Con tocino y carne y patata, garbanzo. Lo más típico aquí, lo que se comía casi todos los días y eso eran las migas. Migas, ¿no? Migas. Se estaba medio año comiendo migas, en invierno mayormente, y luego en la parte de verano patatas fritas.
Ajá. Todos los días venían 2 o 3 pescadores aquí a vender pescado. Con unos borriquillos traen el pescado y si no, a cuesta, un capacho de pescado, de tener que aquí a cuesta. Y a pegar voces por la calle, jardinas, jureles, y ya salía la mujer a comprar un arriero antes como el que tiene hoy un camión. Por ejemplo, cuando cogían la uva, si no tenías bestia, pues iba, le avisaba al arriero y te traía la uva, o te traía la aceituna, a carrear las cañas a la fábrica de la miel. Había un veterinario que paraba en Nerja, si se ponía la caballería mala o la vaca o lo que fuera, pues le avisaba al veterinario y venía el veterinario. Bueno, que las mujeres que no tenían nada más que la cosa de la casa, nada más. A levantarse por la mañana a hacer el desayuno y arreglar al esposo con su jato para que fuera al campo a trabajar. Entonces no había... hacer la comida del almuerzo, barrer la casa, fregar, limpiar, lavar la ropa, planchar. Bueno, sí, tenían trabajo las mujeres. Mucho. No había tanto electrodoméstico como hoy. Nada. Y era una plancha de carbón. Había que soplarle para que calentara aquello. Y la ciencia que tiene una fregona, un palo y un de esos. No había fregona. Y había Se tenían que hincar de rodillas en el suelo y con un pedazo de pleita que le decíamos, que de esparto y eso, una pleita de esa, y arena de la sierra, como se fregaban en el suelo cuando los restregones. Antes vivíamos en una casa que era de mi abuela y el suelo era de hormigón. De hormigón. Se tenía que hincar de rodillas en el suelo y fregar y dale que te dale. Para sacarle ya aquello. después, últimamente, ya mis padres hicieron una casa, que era una casa moderna y nueva, y ya se puso de mosaico, en fin, fue una casita más mona y más a la antigua, sí, donde nací yo y eso. Tenía una cocina grande, con aquí decimos chupahumo, que es la chimenea, un cuarto y una cámara que se subía con unas escaleras de madera. La cámara para tener la leña y tener allí, por si tenía maíz que cogías del campo, pues había una cómoda, que era lo que había antes en las casas, una cómoda, y la cama, ya está, no había otra cosa. La cama, bueno, estaba la cama de matrimonio, y luego si tenía un niño o 2, pues a lo mejor tenía un catre, como sí que se cruzaban 2 palos y una lona, y allí encima un corchoncillo, y aquello hacía una bolsa, y allí se acostaban los 2 chiquillos que hubieran la casa y eso. Era una habitación un poquito grandecilla, con la chimenea en la punta, y allí se encendía la lumbre y allí se estaba. Y una mesa con... Una mesa redonda para en el invierno ponerlo, como esto, poner el brasero en la esa. Pues cuando llegaba la feria venían los forasteros de por ahí con sus puestecitos de dulce, vendiendo con una canasta, vendiendo avellanas, cacahuete, garbanzos tostados, y tú ibas paseándote con tu novia, comprabas una peseta de cacahuete, te la metías en el bolsillo y ya iba ahí, la novia y tú comiendo cacahuete, dándote la vuelta por la feria, y la música tocando y todos detrás de la música. ¿Y qué venía? Un cohete, ¡pum! Esa era la feria. Sí venía una orquesta y ya la gente bailaba. Aquí no sabía bailar nadie, pero paso doble nomás. Paso doble, ¿no? Paso doble. Uno detrás de otro. Ni doble ni sencillo. En Navidad las mujeres hacían pestiños. ¿Pestiños? Sí. Con harina y... Sí. Y eso, unos rosquillos, los freían, después los embarrosaban. Siempre había un par de comparsas. Se inventaban, sacaban coplillas, sí, estaban bien. Y luego mucha crítica, La rutina diaria, pues sí, a trabajar al campo todos los días el padre, y ya cuando los hijos eran más grandecillos, pues también se llevaba el padre al campo a que le ayudara a la aceituna. Luego en el tiempo la aceituna iban las mujeres también a ayudar. También iban al campo. Sí, había hembras en la casa, hijas, y la mujer también, a pesar de llevar las cosas de la casa, también iba a coger aceituna. Sí, ya por los últimos años, cuando yo iba, ya había 2 maestros y 2 maestras. Antes era uno, pero eran matrimonios, con que yo iba y la mujer. Ya por última, pero no se cantó tampoco mucho en mi tiempo el carasol en la escuela. No.
Estaban las coplas que enseñaban los maestros, estas coplas de ellos y eso. Sí. Pero ya por última sí, ya empezó eso de la flecha, y ya empezó un poquillo la cosa. En el mismo colegio estábamos desde los chiquitillos que estaban en la cartilla primera que se le decía, hasta los grandes que terminaban por el tercer grado. O sea que el mismo maestro tenía al que le tenía que decir la M con la A, más, la L con la O, hasta que el que daba lecciones de memoria y hacía dictados y problemas de reglas de tres y de esto y de en fin. El mismo maestro tenía que tener eso. Claro, que siempre sacaba a alguno de los más espabiladillos para que le diera de leer a los más chicos y eso. Los castigos, pon la mano y con la regla un palmetazo o ponerlo de pie contra la pared. Cuando llegaba alguna visita allí al maestro o a cualquier persona que llegara, nos tenían enseñado que nos pusiéramos de pie cuando llegara alguien. Pues de pequeño se empieza a recoger la poda de la viña y hacerla montoncito, que eso era la leña que había para el año en la casa. Para el resto del año. Vamos a recoger aceituna. Aceitunero, cada familia cogía la suya. La suya, ¿no? Sí, había unos cuantos señoritos de aquí del pueblo que tenían olivares más grandes, eso sí ya llevaba gente de la calle. Pues era zagaletes con 14 o 15 años, sí. Pues ya salían en pandilla los muchachos, salían las muchachas también a pasear a la plaza del pueblo por la noche, o el domingo por la tarde venían aquí a la carretera a pasearse y ya iban los mosolillos detrás de la mosolilla y te arrimaba con ella, si no, y te arrimas un poquito, mañana pasaban hasta que ya ella lo consentía y te paseaba. Te paseaba. Y ya ahí de los Luego había que entrar en la casa de los padres, ¿no? A estilo compadre, a la casa de los padres allí se entraba cuando uno le parecía, no había que hablar con los padres ni nada. No había que pedir permiso de voy a salir con su niña. No, que va. No. A usted por lo menos no le pasó. No, ni a ninguno. Muchos hermanillos vigilaban a la hermana, Y él luego le decían al padre, mira que Rosalico iba con Miguelico. Aquellas cosas. Y ya el padre le regañaba, que mira que no vas a salir ya de la casa. Sí, cuando estalló la guerra, pues en el 18 de julio del 36. Sí, bueno, ha estallado la guerra y Málaga está por los rojos, antes era rojo y fascista. Sí. Y eso y ya, con la cosa de que quemaron los santos. Aquí estalló el movimiento, como en toda España, el 18 de julio del 36. Y para el día de Santiago, para el día 25 por ahí, quemaron los santos de la iglesia. Pero no lo quemaron la gente del pueblo, vino gente de fuera. Gente de fuera. Los milicianos que le decían y eso. Y llegaron gente y quemaron... Y quemaron los santos, los sacaron de la iglesia, los echaron en camiones y se los trajeron aquí. Esto era campo y aquí los quemaron, sí. No, aquí hubo, pues, usted verá, cuando entraron los nacionales aquí, porque esto estuvo 7 meses por los rojos, hasta el día 7 u 8 de febrero del 37, que entraron ya los nacionales aquí en Málaga. Y eso que me ha dicho de bombardeo, pues durante los primeros días de febrero y eso, un par de barcos ahí frente, tirando cañonazos aquí todos los días, porque bajaron aquí, de la parte de Granada, bajó de gente una barbaridad, un ejército entero. Esa historia, o sea, aquí se ha contado que venía de la carretera Málaga-Almería, venía muchísima gente. Sí. Pero usted me está diciendo que de Granada también bajaron por aquí, ¿no? Bajaron por aquí buscando la carretera de Almería, la carretera de la costa. Málaga, ¿Y cómo Almería. bajaba aquella gente? ¿Cómo iba? ¿Era una salida organizada o...? Muy poco organizada, cada uno hacía lo que le daba la gana, pero todos venían con su armamento y eran milicianos ¿Y venían civiles también o venían solamente personal civil? Sí, también mucho de esos pueblos de por ahí y para arriba se vinieron por aquí. ¿Y qué venían? ¿Con la casa a cuesta, supongo que con muchas cosas? Unos con bestias, otros con
decía, oh, que vienen los fascistas que son muy malos, que vienen matando gente, que decían, Sí. ¿no? Y venían temiéndole aquí, pero buscando la carretera para Almería, para irse para allá, para Almería, como se fueron la mayoría. Desde el mar, que había ido los barcos sin parar de tirar. Dispararon contra... Sí. En Nerja, sí, un avión sobrevoló por Nerja y dejó caer unas cuantas bombas. En Nerja. No hubo daño. Pero aquí arriba no pasó. No, aquí en el pueblo no. Si aquí no entraron siquiera, nada más que hoy está esto por los rojos y ya mañana, como se fueron los rojos y desapareció eso, pues ya mañana empezaron a mandar los de derecha. Los de derecha. Sí. Aparte de eso, metieron a mucha gente en la cárcel. Torca sabía destacar un poquillo en el tiempo de la izquierda y eso. Era mayorcillo que yo, pero no tenía edad de ir a la guerra. De ir todavía, ¿no? Yo era un niño, nací en el 25, pues tenía 10 años. 11 añillos por ahí. Sí. Bueno, un tío mío, un hermano de mi madre, Sí. huyó y se fue a la zona roja. Cuando cuando terminó la guerra y vino, sí lo molestaron un poco. Lo metieron en la cárcel, estuvo en la cárcel un año. Y luego logró ya salir. lo echaron y ya. No lo mataron. Siguió viviendo aquí como comité, sí. Aquí lo pusieron en la iglesia. ¿Y qué hacían esos comités? Esos comités, pues que ahí repartían la comida. Iban la gente allí, no comida hecha, sino a comprar el azúcar o el arroz o los garbanzos. Que cogían de personas que ellos consideraban que tenían vacas. Cogían vacas y las mataban en la iglesia. Y las mataban y las cocinaban. No la cocinaban, daban carne, tú ibas y te daban un kilo, 2 de carne, el otro iba y se llevaba otro pedazo. Y eso. Pues que no había comida suficiente, no producía, o las cosas las precisarían para la guerra y eso. Y no. Llegó la hora del racionamiento también, muy escasa la comida, Pero aquí lo que hacía es que echaban un anónimo, ¿no? pidiéndole dinero. Mira, me tienes que dar 10.000 duros, 5.000 duros. Y si no, pues ¿Te amenazaban? Sí, te amenazaban. ¿Con que lo mataban a su hijo? Sí. Y eso sí ocurrió. Eso sí ocurrió. Hubo casos, ¿no? De eso. Sí. Gracias a Dios no pasamos hambre. Teníamos campo. Al tener campo, pues cogían la patata. Tenía aceituna, pues tenías aceite. Claro. Si tenía viña, hacían la pasa. Pero tenía higueras, hacían los higos. Sí, algunos socorrían a los más necesitados. Pusieron también un comedor de estos de auxilio social, que iba alguna gente allí a comer, le daban comida. Se puso después de la guerra un comedor de auxilio social aquí en Frigiliana. Sí. Iba gente que no tenía para comer. Claro, el que no tenía, iba alguna gente. Y eso era una iniciativa. No mucho, pero iban algunos. No, muy directamente así del Estado no dependía aquello. Me parece a mí que era el pueblo el que se encargó de organizar la cosa esa. Una vez casado, pues se formó aquí una cooperativa agrícola. Uh-huh. Hicieron una fábrica de aceite. Entonces me escogieron a mí los de la cooperativa. Dicen, ¿por qué no te vienes a la cooperativa para que lleves la cosa de la fábrica? Hicieron para pesar la aceituna, para despachar el aceite. ¿Usted era el director o...? No, como el administrativo. Administrativo. Como administrativo. Y estuve ahí pues una pila de años que estaba ahí, me he jubilado. Se vendía fuera a las bodegas, a Málaga, a las bodegas. ¿A qué bodega se vendía? A la Casa Moro, Minerva, esas dos. Se vendía a las extractoras de aceite, fábricas extractoras, a los Orujos, le volvían a sacar más aceite. Más aceite, un aceite de quedaba un aceite ya más inferior y eso, y lo que quedaba después de sacarle ya el aceite, eso, pues eso lo vendían para la candela, para los tejares. Cuando lo hicieron como las primitivas, los rulos dando vueltas y las prensas para prensarla y eso. Después ya hicieron, a los pocos de años ya hicieron reforma y la pusieron más moderna y en fin, y una fábrica ahí mona.
25, 50, 50, 100, 200.000 o 250.000 kilos de aceite. Molturaba toda la aceituna de la comarca esta. De torró algunos, pero pocos.